La historia de todo ser humano está enmarcada de alguna manera por una procedencia geográfica. Podemos decir que este es el punto de partida. Sin embargo, hay raíces más profundas, hipotéticamente casi genéticas, que se llevan arraigadas al ser y que tarde o temprano harán un llamado. De todos estos municipios antioqueños del oriente, se fueron yendo familias y familias a buscar cada vez más lejos un lugar sobre la tierra para poder cultivar, para poder sobrevivir y para poder vivir en paz. Herveo Tolima, un pequeño pueblo al que sus antepasados paisas emigraron en busca de prosperidad, fue el lugar que vio nacer a José Augusto Rivera. Igualmente fue allí donde iniciaría su amor por las artes, pero el corazón paisa le hacía un llamado y esa pulsación era tan fuerte que tarde o temprano llegaría a Medellín. Ese poblado se fue convirtiendo en un municipio y allí tuve la fortuna de haber nacido, porque ese pueblo, esa región, me dio a mí unos aportes invaluables para lo que posteriormente iba a ser mi carrera como artista. Yo crecí oyendo a los abuelos contar historias de Antioquia y de Medellín, al punto que en mi imaginación Medellín era la capital del mundo. Para la fortuna de José Augusto, el estímulo que recibió desde niño era a la vez un apoyo para que no se negara a abrir sus alas y dejara volar libremente su imaginación de artista. Tal vez muchos niños esperan un muñeco de un superhéroe, un carro a control remoto o una pelota como regalo de sus padres. Pero para un hombre con espíritu creador como el suyo, afortunadamente no recibió el juguete, recibió la herramienta para crearlo y, por supuesto, el ejemplo y el estímulo. Bueno, uno de los regalos más apreciados de mi niñez fueron unas acuarelas, unos pinceles y unos papeles que mi madre me regaló siendo muy niño. Tan niño que yo recuerdo que ella me subía a la mesa donde planchaba para que yo jugase con estos elementos. Y por tanto, sé que mi madre había descubierto en mí una vocación por el arte y me la estimuló. Y posteriormente, ella, que era una mujer culta, en uno de sus viajes a Bogotá adquirió o le regalaron, no sé, una hermosa escultura de una pantera al acecho en bronce, patinada y muy pulida. Y para mí esa escultura fue otro de los juguetes espectaculares de mi infancia. Yo me llenaba de asombro al palpar el bronce y sentir esas formas tan hermosas, pero además sentir esa temperatura tan diferente, tan especial que tiene el bronce. Hay dos caminos para afrontar nuestras vivencias. El primero y tal vez el más fácil es resignarse y no hacer nada para superarlas. El otro es tomar una posición resiliente y aprender de ellas. Y el artista sí que puede ser resiliente. La cara triste de la historia de nuestro país ha tocado a la gran mayoría de los colombianos, y José Augusto no fue ajeno a esa realidad. Sin embargo, para el artista se convirtió en la fuente positiva de inspiración. Por supuesto, el mensaje no sería de tristeza. Con su talento buscaría mostrar una luz de esperanza. Mi padre tenía un almacén y era el representante de los medios de comunicación allí. Y en las horas de mediodía yo recibía todos estos periódicos y revistas en la estación del cable y las llevaba al almacén y tenía el deber de enterarme de las noticias que se publicaban allí para poder ayudar en la venta de estos periódicos. Y entonces allí conocí todo lo que pasó en la década de los 50 en los campos de Colombia. Y me enteré de las cosas más terribles siendo un niño, muy niño, de cosas espantosas. Y además, mi pueblo fue víctima de la violencia y me tocó presenciar escenas desgarradoras, asesinatos de un juez. Me tocó presenciar la escena más macabra que yo he visto en mi vida, y es llegar unas mulas cargadas con unos costales en donde dentro venían los cuerpos
picados de campesinos a quienes habían asesinado y las mulas chorreadas absolutamente de sangre de las personas que habían muerto. Yo desde entonces supe que en donde me desempeñase debía jugar un papel para ayudar a que los seres humanos nos entendiéramos en las diferencias, las reconciliáramos y pudiéramos vivir en paz. El camino que se ha abierto José Augusto aún tiene muchos pasos por delante. Su obra ha tocado, aunque muchos no lo crean, hasta las mismas puertas del Vaticano. Mucho hemos hablado sobre la subjetividad de una obra de arte, y esto se debe a que la idea que la gesta obedece a su vez a la mirada y percepción del artista, que puede diferir en gran medida con la impresión que tiene el observador al verla. De igual manera hemos pensado en el estilo como ese elemento característico que identifica cada una de las obras de determinado autor. Sin embargo, es posible que el estilo esté más ligado al mensaje que al aspecto físico de la obra. Para mí lo importante es el contenido de mis obras. Y entonces el contenido de mis obras determina cómo es que yo voy a hacer las obras, de qué manera las voy a hacer, y en uso de mi libertad yo tomo una forma o tomo otra y la trato de una manera o la trato de otra. Yo no tengo una prisión que no me permita moverme porque mis obras tienen que tener este volumen o tienen que tener estas maneras, en absoluto. Para mí, la forma está determinada por el contenido. Y si alguien quiere mirar mis obras, el hilo conductor de mis obras es el contenido. Desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo memoria, siempre en mis obras he tenido una mirada crítica sobre lo que está sucediendo y las obras la expresan de una manera esperanzadora para el público. Y esa esperanza es la que José Augusto Rivera ha querido llevar con su obra. El arte tiene la potestad de construir sociedad, de sanar heridas. A pesar de su estado inerte, tiene mucha vida. Puede inmortalizar momentos y personajes históricos. La historia de nuestro país ha estado permeada por diferentes momentos donde la violencia y la guerra se han convertido en el pan de cada día. José Augusto ha querido cambiar esa realidad a través de su obra. Al norte de Medellín se encuentra una de sus esculturas monumentales, el Monumento Nacional a la Paz, representando la guerra y la esperanza en un lugar por muchos años dividido por las balas y el conflicto. Yo representé las ramas que sobrevivían en mujeres que estaban en una situación de terrible dolor, que se recogían en sí mismas y que expresaban lo que estábamos viviendo todos. Entonces, una comisión de exintegrantes del Ejército Popular de Liberación que ya habían firmado acuerdos de paz, estaban buscando una obra que cumpliera los acuerdos que ellos habían firmado para dejar ese testimonio, y pasaron a mi taller y se interesaron en mi obra y quisieron que esa obra fuese hecha en una escala monumental. Pero entonces yo les dije, voy a dejar un testimonio público y yo no quiero que mi mirada sobre este momento sea tan desgarradora, sino que sea mucho más esperanzadora, y le di un giro, y la escultura no solamente es el árbol de la vida que ya tiene retoños en las ramas que fueron taladas, sino que las expresiones de las mujeres no solamente son de dolor, sino son también de resignación, son también de esperanza y son también de regocijo. Las mujeres que allí representan la realidad de una sociedad afectada por el conflicto no solo dejan ver el dolor de una guerra, también la esperanza de la paz. El artista tiene la habilidad de transformar el significado utilizando para ello el mismo significante. Tal vez sea una cuestión de forma y uso, y el mismo objeto que en determinadas manos puede amenazar tu vida, en las manos de un artista, para el caso de un escultor, puede llevarte un mensaje de vida. Y además,
concebí para ese sitio un sendero de paz, porque creo, hecho con el acero de las armas provenientes de la guerrilla, fundí unas esculturas en forma de lajas, de las piedras que los campesinos ubican en las partes más difíciles del camino para poder dar los pasos, porque considero que la destrucción de las armas ayuda a construir caminos de paz. Encontramos que había ese lote libre del terminal de transporte hacia el norte, un lote larguísimo, y que ese punto era una confluencia entre la comuna nororiental y noroccidental, y que ubicada ahí podría tener un peso poderoso para que estas comunas tan martirizadas pudieran encontrar una representación de su situación y una perspectiva esperanzadora. La importancia del Monumento a la Paz es innegable. Es un mensaje de unión para los habitantes de dos comunas de Medellín, afectadas por el conflicto, pero igualmente es un mensaje para toda la sociedad. Y si esta obra deja ver el talento del escultor, José Augusto tiene en este momento el que ha sido y sigue siendo su más grande creación. La guerra ha marcado momentos muy dolorosos para la historia de nuestro país. Diferentes posiciones políticas o ideológicas y en muchas ocasiones simplemente intereses personales han escrito con dolor capítulos enteros de un conflicto que ha dejado miles de víctimas inocentes. El arte visto como agente social también posee un espíritu reconciliador y José Augusto Rivera conoce ese papel muy bien. En 2016 crea un ritual, una comunión con un mensaje muy claro, la reconciliación. Una obra que emprende rápidamente su propio camino buscando sanar heridas, ofrecer perdón, pero igualmente esperanza. Bueno, Ritual de Reconciliación es una obra que surge porque en ese momento hay unos diálogos en La Habana y hay una luz de esperanza que dice en algún momento podría desarmarse esta guerrilla poderosa y podríamos aportar desde mi quehacer. Pues yo dije, debo concebir una escultura que represente este momento. Y bueno, esta fue la escultura que resultó, que es la representación de unos seres humanos que se reúnen después de la tragedia para reconfortarse, para renovar sus vínculos, para proyectar la vida, para revivir las historias, para consolidar los principios y para apostar a continuar una vida tranquila y pacífica. En un momento clave que marcaría un punto de giro para la historia triste de nuestro país, Ritual de Reconciliación jugó su propio papel. A un lado las víctimas, al otro los victimarios y en el centro una obra que incitaba a dejar de lado las vestimentas del pasado y unirse todos en un acto de perdón como inicio de un nuevo camino. Fue una pequeña escultura de 17 centímetros de altura que fue conocida por líderes de Urabá, a donde fui invitado para presentarla en un evento en donde las FARC irían a pedir perdón a las víctimas por la masacre que se dio en La Chinita de 65 personas. Allí la escultura fue considerada por todos los sectores que estaban interviniendo en el evento y se decidió que la obra estuviera presidiendo en el atril de los oradores y así fue, muy bien recibida, al punto que el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo me invitó a que llevara la obra a Bogotá para buscarle unos destinos. Pero ¿cómo llega a poseer el arte una simbología tan fuerte?
Cómo una figura inerte puede transmitir un mensaje tan claro y penetrante, muchas veces aún más potente que las palabras. La escultura tiene su propia vida, pero es la vida que le ha dado el autor, el maestro creador que ha buscado manifestar físicamente su propio sentir. Bueno, primero tengo que decir que yo creo firmemente en una idea expresada no sé por quién, que dice que la libertad es la esencia del arte. Ese ha sido mi lema y siempre yo he realizado mis obras única y exclusivamente en uso de mi libertad. Y creo que es el camino verdadero que deben seguir los artistas para poder ser únicos, ser reconocidos y ser apoyados. Es la única posibilidad que le permite a uno ser original, porque allí está expresada, si uno lo logra, toda su subjetividad que es tan diferente a todos los demás seres humanos. Entonces, bueno, esta obra se realizó única y exclusivamente porque yo consideré que esa era una obra que debía realizar en este momento, igual que todas las demás que he hecho en mi vida. Por fortuna, las personas que la conocieron eran quienes debían conocerla para permitirme la llegada al barrio La Chinita al evento de perdón que pidieron las FARC a las víctimas. El ritual de reconciliación había iniciado su camino, pero el poder de su mensaje parecía ser tan fuerte que aún no ha alcanzado su meta final. Ni siquiera el propio artista puede predecir con total certeza el destino final de su obra. La única claridad que tiene es el mensaje o la intención de su creación. Ritual de Reconciliación inició su camino sin predecirlo en un acto de perdón. Tal vez su misión habría sido cumplida con este acto. Pero en 2017 iniciaría un nuevo rumbo, uno que hasta hoy todavía transita y que lo llevará tan lejos como una obra puede llegar. Fue conocida por el Senado de la República, fue propuesta y fue aprobado que esa obra se le entregara al Papa como un reconocimiento al compromiso de él con nuestro proceso cuando vino a visitarnos en el año 2018. La escultura fue conocida por el Papa y tomó la decisión de llevársela consigo para el Vaticano y allí la tiene en su oficina. Conocido esto, tomé la decisión de proponerle al Papa hacerla monumental para los jardines del Vaticano y con el apoyo de la Cancillería, el embajador Julio Aníbal Riaño realizó una importante gestión y logramos conseguir que el Estado Vaticano decidiera un lugar donde se fuera a erigir la escultura y mediante un oficio nos lo comunicó. Pero simultáneamente a través de migrantes latinoamericanos en Roma, logré llegar directamente al Papa a través del padre Fabio Bayo, su secretario de Migraciones, y el Papa me mandó decir que le importaba muchísimo esa obra y que la quería tener en los jardines de los museos del Vaticano. En su camino la obra también ha evolucionado en su mensaje. Nunca ha perdido su objetivo, pero José Augusto ha querido plasmar más vida y un sentido más directo y más pretencioso. Con cada paso transitado también ha madurado. Hoy más que un grupo de seres que se abrazan como símbolo de reconciliación, se logra ver una distinción más detallada de los actores que convergen en torno a una común unión. Cada uno de los personajes tiene una relación estrecha con quienes lo circundan. Por ejemplo, hay una cabeza de un bebé que se está inclinando hacia la cabeza del padre que también se está inclinando. O sea, hay una expresión de afecto entre uno y otro. Hay una relación entre una niña, entre una adolescente y el grupo de personas adultas que están allí representadas. Y esta niña se abraza con ellos, pero se empina
porque ella quiere ser grande para en plenitud participar de lo que está realizándose allí. Por ejemplo, la relación del perrito con el resto del grupo humano, para mí era muy importante porque no solamente es lo que el perrito está haciendo, sino lo que nosotros debemos entender que está sucediendo allá abajo y que está sucediendo con la naturaleza. También hay otro elemento nuevo, y es que yo concebí que esta escultura no tuviese distinción de raza ni de condición social y política, y allí en esta escultura yo estoy incluyendo a una mujer afro, y entonces va a ser evidente que es afro, y voy a representar allí esa discriminación tan espantosa que hay frente a los afro en el mundo. El espíritu creativo es innato en cada ser y un artista sabe más que nadie que no se debe reprimir. El escultor termina de crear cuando su conciencia ya no le permite imaginar otra realidad, o mejor, cuando ya no puede ver la realidad desde su imaginación. Hasta entonces no habrá un final del camino. José Augusto sabe que su obra tiene mucho que mostrar y mucho que enseñar, y por eso detenerse aún no es una opción. Seguiré haciendo esculturas con mis propias manos hasta que mis manos la puedan hacer. Pero he aprendido a trabajar en equipo, y si con mis manos no las puedo hacer, puedo dirigir a unos artistas ayudantes míos para que las hagan. Y si ya mi mente no tiene la capacidad de dirigirlos, entonces me prepararé para cerrar mis ojos y morir felizmente porque he tenido la vida que soñaba vivir.